Ok, Sí. Cuente, pero no deja de ser interesante porque quizás muchos casos que se ven en la consulta terminan siendo estas patologías que muchas veces no se conoce, se desconoce pues que existen y tienen un manejo muy específico. Y bueno, quise que María Alejandra hablara de este tema por eso, porque cada día se ve más y no es algo que maneje mucha oftalmólogos. Entonces, me pareció interesante y bueno, aquí las dejo con María Alejandra Salazar, nuestra fellow de oculoplástica. ok. Bueno, como la doctora Vega dijo, el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de párpado flácido y sobre el síndrome de imbricación palpebral. Ok, en primer hablando de la definición debemos tener en cuenta dos conceptos básicos. Primero, lo que es la hiperlaxitud palpebral, que se trata de un proceso mediante el cual los tejidos palpebrales sufren distensión e hiperelasticidad, que genera una pérdida de tono secundario, genera entonces a su vez una alteración en el funcionamiento normal o en sus funciones básicas, como lo son la protección y la nutrición de la superficie ocular. Y por otro lado tenemos el concepto de síndrome de párpado flácido propiamente dicho, que se trata igual de pues, la hiperextensibilidad de los tejidos o la hiperlaxitud de los tejidos, pero se diferencia del concepto de hiperlaxitud palpebral porque en este caso la elasticidad de los párpados es máxima. Entonces va a generar problemas importantes a la hora de la oclusión palpebral. El tarso en este caso va a ser blando y plegable, lo que lo hace vulnerable o a los frotes violentos durante el día o la eversión durante la noche, que va a generar un roce continuo con la almohada que deja expuesta la conjuntiva y pues nos genera problemas y alteraciones en la superficie ocular. Epidemiológicamente hablando, esto ocurre por lo general en hombres de mediana edad y pues ocurre mayormente en obesos o en personas con un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Sin embargo, esto no excluye que pueda ocurrir también en personas delgadas, ¿okay? Y jóvenes. Y pues la prevalencia en la población general se habla de cifras de 2.3 al 3.8%, sin embargo son cifras inciertas ya que se trata de una patología subdiagnosticada. En cuanto a la etiopatogenia, existen pues diversas teorías sobre la fisiopatología o sobre la génesis de esta patología como tal. En primer lugar tenemos la meibomitis, que como sabemos es la inflamación de las glándulas de meibomio, que contribuyen a la degradación de las fibras elásticas del párpado. Luego tenemos que pues diversos trabajos apoyan que hay una sobreexpresión de metaloproteinasas en el párpado, que son unas enzimas que degradan la elastina y esto genera la hiperextendibilidad del párpado, que ya vamos a hablar más adelante de estos trabajos que apoyan esta teoría. Tenemos el factor mecánico también que habla que, pues, básicamente la eversión durante el sueño va a generar alteraciones a nivel del tarso, de estas lesiones continuas que se dan por esta eversión, pues activan la cascada inflamatoria, generan pues una degradación de las fibras elásticas del párpado. Y como última teoría tenemos la apnea del sueño, en donde pues ellos sostienen que la hipoxia y la isquemia parcial que se da por presión del párpado con la almohada durante el sueño, seguidos de los episodios de reperfusión que ocurren cuando el paciente se levanta, genera pues también una acumulación de radicales libres y una activación de la cascada inflamatoria que pues va a generar la lesión del tarso pues a larga data. En cuanto al rol de las metaloproteinasas, Netland y colaboradores realizaron este estudio en donde se tomó una muestra histopatológica de 8 pacientes con síndrome del párpado flácido, a los cuales se le hizo pues, estudios bajo microscopio, microscopía especular e inmunohistoquímica, y compararon pues, estos resultados con pacientes controles que no tenían síndrome del párpado flácido, encontrando que pues, había una inflamación crónica en los párpados de estos pacientes y una disminución de la elastina, y que esto era resultado de un desbalance entre las fibras de elastina y la expresión de las enzimas llamadas metaloproteinasas. Por lo cual concluyeron que el aumento de ellas, específicamente de la metaloproteinasa 2, es respuesta a un mecanismo de inflamación crónica que genera entonces una degeneración de la elástica como tal del párpado. Por otro lado, también encontramos una relación importante de la obesidad con este tipo de patologías. En los pacientes obesos hay pues una remodelación del tejido adiposo que genera un estado inflamatorio conocido como lipoinflamación.
Esta tiene dos fases, una aguda y una crónica, y en la fase crónica va a generar cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos, por supuesto, son diversos, y entre ellos pues tenemos la degradación de la elastina. Esto va a generar a nivel oftalmológico ciertas patologías, pero es importante saber que desde el punto de vista sistémico también hay muchísimas patologías relacionadas con pues, esta lipoinflamación y esta degradación de la elastina, como por ejemplo riesgo cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, dislipidemia, entre otras. Por parte, pues, desde el punto de vista oftalmológico, mejor dicho, pues tenemos al síndrome del párpado flácido, pero también tenemos patologías como el glaucoma, queratocono, problemas corneales, casos de obstrucción de vena central de la retina e incluso de neuritis óptica no arterítica. Por lo tanto, pues es importante hacer un enfoque en que el manejo de esta patología, viéndolo desde pues la fisiopatología netamente, debe ser multidisciplinario, ya que abarca muchísimas patologías que pues, pueden estar relacionadas con esta hiperelasticidad, o mejor dicho, con esta degradación de la elastina, que incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente. En cuanto a los síntomas por los cuales pues, el paciente acude al oftalmólogo, van a ser principalmente un paciente con ojo rojo, dolor y sensación de cuerpo extraño, que va a ser predominante en horarios de la mañana, ¿okay? Cuando el paciente se levanta. Algunos pacientes suelen pues mencionar que los familiares le dicen que vierte el párpado durante el sueño, sin embargo no es algo común que los pacientes vengan pues con síntomas o refiriendo, mejor dicho, ese síntoma, ya que pues tienen que vivir con alguien que vea que vierte el párpado durante el sueño, ¿okay? Y hay que tener en cuenta que también se trata de pacientes que tienen patología de la superficie ocular que ha sido tratada por diversos especialistas sin éxito porque pues no se diagnosticó la hiperlaxitud del párpado, sobre todo el párpado superior, que es donde más se ve. En cuanto a los signos vamos a ver, mejor dicho, un párpado con fácil eversión, principalmente pues el párpado superior. Vamos a ver un descenso y verticalización de las pestañas. Vamos a ver tosis palpebral y blefarotosis, sobre todo por desinserción aponeurótica, que pues viene dada por esta pues, degradación de los tejidos elásticos a nivel del párpado. Vamos a ver hernias grasas orbitarias y vamos a ver también pues, todo lo que es los signos y síntomas relacionados con la inflamación o con la alteración de la superficie ocular, como por ejemplo la keratitis punctata, alteración del tiempo de ruptura de la película de fluoresceína y de la calidad del film lagrimal. También vamos a ver ectropion del párpado inferior, ya que en el párpado inferior también se ve esta degradación de tejido elástico, y podemos ver secreción mucosa e irritación ocular permanente en este tipo de pacientes. Sin embargo, también vamos a ver pues, ya patologías instauradas como queratocono, úlceras corneales, blefarochalasis y dermatochalasis y alteración de la película lagrimal. Y sistémicamente vamos a ver también pues, hiperglicemia, hiperextendibilidad cutánea en general, y por lo general suelen ser pacientes con diabetes e hipertensión asociadas. Ok, ya pasando a lo que es el diagnóstico de este tipo de patologías, cuando hacemos la historia clínica del paciente debemos hacer énfasis en los antecedentes personales del paciente, como diabetes, obesidad, trastornos del sueño o respiratorios, enfermedades dermatológicas, hábitos tabáquicos y alcohólicos, entre otros. Y por supuesto interrogar acerca de los síntomas oculares, que es por lo que pues, consulta verdaderamente este paciente. Y una vez que estamos ante la sospecha clínica de este tipo de patologías, entonces pues vamos a pasar a hacer las pruebas de laxitud palpebral, por supuesto hacer la biomicroscopía para ver cualquier tipo de lesión, tanto en el párpado como en la superficie ocular y en el globo ocular. Vamos a hacer test de Schirmer, también podemos hacer tiempo de ruptura de la película de fluoresceína, las tensiones, también son súper importantes como pues, las que hacemos sobre la conjuntiva con verde de lisamina o sobre la córnea con fluoresceína, para ver si hay algún tipo de lesión epitelial a nivel de la córnea y la conjuntiva. Luego tenemos las pruebas de hiperextendibilidad de los párpados o de laxitud como tal, la laxitud horizontal y la laxitud vertical palpebral. La laxitud horizontal la vamos a evaluar haciendo una ligera tracción del párpado superior hacia pues, la parte superior o hacia la región ciliar, y vamos a medir entonces la distancia entre el ápex corneal y el borde libre del párpado superior, y pues de esta manera vamos a ser capaces de verificar pues, qué tanto se puede retraer este párpado superior. Y cuando hablamos de la laxitud vertical, entonces lo que vamos a hacer es un leve pellizco sobre la porción externa del párpado superior en dirección apical para ver pues, qué tanto es capaz de retraerse del globo ocular el párpado
siendo anormal que se o que se extienda más de 6 milímetros esta retracción. Y por supuesto también vamos a hacer la biomicroscopía, ¿ok? En donde lo más normal que vamos a ver es una queratitis punctata de 360 grados, pero también podemos ver patologías ya instauradas, como lo son pues, las úlceras corneales perforadas, las opacidades estromales, que incluso ponen en riesgo pues, la visión del paciente, entre otras patologías derivadas de este roce y de la degradación de la elastina sistémica. En cuanto al diagnóstico, entonces, pues, como sabemos que se diagnostica erróneamente y que hay una alteración de la superficie ocular, por supuesto debemos hacer las pruebas, como mencionamos, enfocadas en esta alteración de la superficie ocular, pero también debemos hacer las pruebas de, de tracción palpebral para ver qué tan elástico es este párpado. Sin embargo, pues es importante, como hemos hecho énfasis durante todo el seminario, en pues tanto un diagnóstico como un tratamiento multidisciplinario, ya que esta patología pone pues en riesgo sistemas como el respiratorio y el cardiovascular, que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En cuanto a los 5 mandamientos, pues se habla de que estas son como las 5 patologías más comúnmente relacionadas con síndrome del párpado flácido y pues en las que nos debemos enfocar a la hora de examinar al paciente. En primer lugar tenemos la apnea obstructiva del sueño, que se relaciona en más del 90% de los casos con síndrome del párpado flácido. Tenemos el glaucoma, en donde se ha observado una relación estrecha entre los pacientes con la apnea obstructiva del sueño y glaucoma. Tenemos la neuritis óptica isquémica no arterítica, que, bueno, fisiopatológicamente hablando, se habla de que pues, estos cambios súbitos de presión, acompañados del aumento de la presión intracraneal y de los episodios de hipoxemia nocturna, seguidos de la reperfusión cuando el paciente se levanta, acaba por generar una isquemia del nervio óptico que, por supuesto, si el paciente acude con esta sintomatología correspondiente con isquemia del nervio óptico, pues debemos examinar bien el fondo de ojo del paciente para descartar que pues, estemos ante una patología como esta. En cuanto al queratocono, pues también se ve bastante frecuente en este tipo de pacientes. Estos párpados con textura gomosa que se abren fácilmente durante el sueño hacen que se exponga la superficie corneal y la superficie ocular en general durante el sueño, que hace que aumente la cascada pues, inflamatoria a nivel de la córnea, que como hemos o como se ha demostrado en la última literatura de queratocono, forma parte de pues, la fisiopatología del mismo y conlleva entonces a un aumento en la progresión del queratocono. Igual que casos de obstrucción de vena central de la retina, por lo tanto los pacientes que acudan con sintomatología pertinente debemos siempre hacer un buen fondo de ojo y examinar desde este punto de vista al paciente para excluir la presencia de este tipo de patologías. En base a esto, entonces, pues el tratamiento, desde el punto de vista sistémico, siempre se debe enfocar en una regulación del índice de masa corporal por medio de dieta y ejercicio. Por supuesto, pues referirlos a los especialistas pertinentes para tratar la apnea obstructiva del sueño y el riesgo cardiovascular y enfocarnos desde el punto de vista oftalmológico, por supuesto, en la superficie ocular, pero también en las patologías como glaucoma y las otras mencionadas para, pues, evitar que se instauren o evitar que progresen. Y ya yéndonos a lo que es el tratamiento de la superficie ocular como tal, en primer lugar tenemos el tratamiento sintomático, en donde pues contamos con la lubricación, bien sea en gotas o en gel, la oclusión nocturna y modificar de cierta manera la postura durante el sueño para que el paciente pues no evierta el párpado y no se genere toda esta cascada inflamatoria derivada de esta eversión nocturna. Y tenemos entonces todo lo que son pues, las técnicas quirúrgicas correspondientes con el manejo quirúrgico de este tipo de pacientes, en donde tenemos en primer lugar pues la excisión pentagonal, en donde lo que se hace, como su nombre lo dice, es hacer una excisión de la zona de piel redundante, ¿okay? Del párpado en forma de pentágono, como le dice el nombre de la técnica, de espesor completo, como podemos ver acá, para luego pues unir los bordes de la herida y suturar, pues como vemos acá, en primer lugar afrontando el borde libre y luego pues pasando a la sutura del espesor completo de la herida para pues obtener por medio de esto un volumen adecuado del párpado para que sea capaz de ocluirse durante el sueño y pues evitar su eversión. Aquí el cirujano está terminando de suturar la herida de profunda superficial
para pues lograr el resultado deseado, que es una disminución del volumen de este párpado. Tenemos también la tira tarsal lateral, que la hemos explicado en diversos seminarios anteriormente, pero pues me pareció interesante colocar este video, ya que es para la reparación específicamente del síndrome del párpado flácido. Podemos ver acá cómo este paciente tiene una hiperlaxitud increíble del párpado superior y del párpado inferior también. Entonces, en este caso, pues se pasa a hacer una tira tarsal lateral para reposicionar ambos párpados a nivel del canto externo y disminuir su volumen. Como se ve en el video, en primer lugar se hace pues la cantotomía y la cantólisis para luego formar la tira, como podemos ver acá, por medio de pues, la separación de la porción anterior y posterior del tarso o del párpado en general. Y entonces lo que hace el cirujano es calcular cuánto es el tejido redundante del párpado inferior para luego, como podemos ver acá, es bastante lo que está quitando el cirujano del párpado inferior, para luego reposicionarlo, anclándolo la tira formada en el periósteo. En este caso se hace en el párpado superior y en el párpado inferior, como podemos ver acá, pasa entonces a formar la tira del párpado superior y a repetir el procedimiento, a determinar cuánto es el tejido redundante a este nivel, para luego pues retirarlo y reinsertar la tira formada a nivel del periósteo, como podemos ver acá. Y bueno, posteriormente pues se sutura la herida de la cantotomía. Y pues también se habla de esta técnica quirúrgica, que es una excisión lateral de espesor completo, en donde pues básicamente lo que se hace también es retirar una porción del párpado para hacer que pues se restablezca la posición original del mismo, pero en vez de hacer el corte a nivel de cualquier porción de la porción externa del canto del párpado inferior o superior, se hace específicamente a nivel del canto. Se hace en primer lugar un corte a nivel del canto externo y luego pues se estima cuánto es la piel redundante del párpado superior o del párpado inferior del que queramos reposicionar, y posteriormente pues se sutura o se reconstruye lo que es el canto externo, simplemente, sin anclarse en periósteo, sino haciendo una reconstrucción del canto a este nivel, como podemos ver que el cirujano está haciendo. Ok. Pasando entonces a lo que es el síndrome de imbricación palpebral, esto es un síndrome sumamente raro, ¿ok? Se trata de un proceso adquirido idiopático que se caracteriza por el cabalgamiento del párpado superior sobre el párpado inferior. Lo que ocurre entonces es que el borde libre y las pestañas del párpado inferior erosionan la conjuntiva tarsal superior, como podemos ver aquí, que está cabalgando sobre el párpado inferior, y este párpado superior evertido, al no tener contacto con la superficie ocular ni con el menisco lagrimal, produce entonces un déficit de la lubricación corneal. Podemos verlo en adultos sobre todo y está relacionado con el síndrome del párpado flácido o con casos de hiperlaxitud palpebral, por lo tanto la fisiopatología es bastante similar. Y también lo podemos ver como casos congénitos, que es sumamente raro, sin embargo, pues es importante detectarlo, ya que por lo general se trata de una patología que tiene una regresión espontánea en los casos congénitos sobre todo, pero es importante detectarlo para tratarlo pues tempranamente y evitar las complicaciones derivadas de la alteración de la superficie ocular como tal. Los signos entonces van a ser básicamente el cabalgamiento del párpado superior sobre el párpado inferior, una conjuntivitis papilar crónica que vamos a ver en el párpado superior de estos pacientes sobre todo, la hiperemia conjuntival, la desepitelización corneal o conjuntival y todo lo que son los signos y síntomas inclusive las complicaciones asociadas con este déficit de lubricación de la superficie ocular. El tratamiento en este caso, como dijimos, inicialmente se va a basar en lubricación y oclusión nocturna y pues tratar de posicionar el párpado adecuadamente durante la noche. Sin embargo, pues debemos pasar
sobre todo en adultos, cuando no hablamos de una regresión espontánea o no pensamos en que puede ocurrir, como en el caso de los casos congénitos, pues pensamos en un tratamiento quirúrgico, ¿ok? En donde están todos los mencionados anteriormente. Sin embargo, en este caso, pues también se puede hacer un procedimiento combinado, como es la blefarotomía palpebral superior, más una resección de un segmento palpebral de espesor completo. Perdón, la blefarotomía palpebral superior, que se trata de una resección de un segmento palpebral de espesor completo, combinado con una blefaroplastia, como podemos ver aquí en este procedimiento, en donde pues se hace la resección de la piel correspondiente con la blefaroplastia y se asocia entonces a una resección, a la resección de espesor completo de la porción que pensamos redundante del párpado superior, para pues luego resuturar o suturar, mejor dicho, esta incisión de espesor completo, darle el volumen adecuado al párpado, el volumen que nos va a ayudar a que el párpado mantenga su posición durante la noche. Y luego de suturar esta herida pasamos entonces a la pues, sutura de la blefaroplastia como tal. Esto nos va a permitir que no, simplemente también que no se vea pues la incisión de espesor completo que hicimos para reposicionar el párpado, como podemos ver en el video. Aquí está asociado con otro procedimiento, sin embargo, pues lo que quiero que se haga énfasis es la blefarotomía palpebral superior con blefaroplastia. Y bueno, muchísimas gracias. Aló. Hola. Bueno, muy bien, buen esto, muy buenos los videos porque así la gente entiende un poco más. Y yo creo que aquí es muy importante es que la gente empiece a pensar que esos pacientes que a veces llegan con esos síndromes de esta superficie ocular enferma, recordar que los párpados están asociados a todo el organismo, a todo el cuerpo, y que a veces esos pacientes con descentralizaciones a repetición, con problemas de erosiones, problemas de lagrimeo, de superficie ocular, tienen muchas veces esos párpados muy flácidos que si no nos damos cuenta, si no los buscamos, si no los examinamos, muchas veces esos pacientes van de médico en médico buscando ayuda y no hay diagnóstico. Y bueno, pacientes obesos, pacientes con diabetes, siempre hay que ver al paciente como un todo para poder hacer los diagnósticos, porque por eso pasa muchas veces. Bueno, en la parte de las técnicas quirúrgicas son muy parecidas a los que ya habíamos hablado, la tira tarsal y bueno, las secciones segmentarias de párpado completo, pues, ya sea superior o inferior, que se corta el segmento completo del párpado según el tamaño de la hiperelasticidad o que tenga el paciente. Mariela. Sí, bueno, quería agregar algo. En estos pacientes muchas veces uno hace el diagnóstico cuando el paciente va entrando al consultorio. Si ustedes ven un paciente con sobrepeso, ojos rojos, y cuando él se sienta, respira de una forma muy fuerte, ya uno puede intuir que es un paciente que tiene un problema de superficie ocular debido a esta patología. Es importante también ofrecer tratamientos no quirúrgicos, porque a veces pues esta cirugía es una cirugía complicada en el sentido de que no es una cirugía fácil, a veces es bien complicada porque medir exactamente la cantidad de tejido a resecar no es fácil. Entonces son pacientes que le podemos ofrecer lentes de contacto para que mientras resolvemos el problema quirúrgico pues tengan un poquito de confort. Son pacientes que se benefician también de un antifaz para dormir, porque el antifaz de cierta manera aprieta o tensa los párpados y estos no se evierten durante el sueño, ¿no? Entonces, bueno, son pañitos calientes, pero que ayudan a mejorar la sintomatología mientras resolvemos la patología.
pero sí, es algo que hay que tener en cuenta, ya no es tan infrecuente. Yo en mi consulta habría visto unos 6 floppy eyes, inclusive referidos de otros colegas que no dan pie con bola con el paciente y resulta que es un floppy eye que hay que resolverlo de otra manera, no solo nos podemos conformar con mejorar la superficie ocular. Si alguien tiene Claro. alguna pregunta. Somos 11 participantes. Bueno, María, ¿qué? Podría hacer una pregunta, doctora. Ya. Hilda. ¿Puedes Aló. hablar? Quería hacer una pregunta. ¿Cuántas flacidez existen? ¿Cómo se sabe a nivel cosmetológico o cosmiátrico qué grado de flacidez hay o de tosis cutánea para hacer un fibroblasto? ¿Un qué? Al final. Fibroblast se llama el aparato, que lo hacen con unos micropuntos sobre el párpado superior o también puede ser el inferior, que van haciendo unos micropuntos a fin de que se haga una reducción de tejido de la epidermis. Bueno, No será el plasmapen para la blefaroplastia superior. No, eso no es el Dermapen, ese es el otro, ese es el que El quema, que no sé cómo plasmapen. se llama. plasma. Plasmapen. Sí, Sí. el plasma P, el plasma P es el mismo que fibroblast. Sí, Ajá. a eso me refiero. Ok. Y usted pregunta que si se puede hacer la cirugía con plasmapen en estos casos. No, yo sé que no se puede hacer la cirugía con plasma P. ¿Cuándo está indicado el plasma P? No. No, en estos casos no. ¿En qué grado de tosis cutánea o palpebral puede hacer el plasma P? Ok. Por eso les preguntaba al inicio que cuántos grados de flacidez hay, porque yo tenía entendido que hay flacidez, que hay varios grados de flacidez. Sí. Y de caída del párpado. Ok, le contesto, a ver si entiendo. La patología que está hablando la doctora es una patología donde está involucrado una hiperlaxitud del tarso. Entonces, en esta patología, una vez diagnosticada, el tratamiento es quirúrgico en combinación con tratamiento médico. Aquí no cabe un plasma pen, porque el problema está a nivel tarsal y el plasma pen solo actúa a nivel cutáneo. En el caso de plasma pen, usted puede hacer plasma pen cuando tenga una flacidez cutánea muy leve, porque el plasma pen lo que va a hacer es simplemente una contractura de esa lamela anterior por una quemadura. Si usted tiene una hiperlaxitud cutánea muy severa, el plasma pen se va a quedar corto y entonces está indicada la cirugía convencional de blefaroplastia. Perfecto, doctora. Muchas gracias. No, de nada. Yo lo que le hago la pregunta porque pienso que nosotros tenemos que saber cuándo hacer un plasma P. No a todo el mundo se le puede hacer un plasma P. Y me pareció importantísimo porque también soy enfermera y entiendo de que tiene que ser en la primera fase, el primer nivel de una tosis, como usted dijo, leve, que sea leve. Sí, realmente es la única Estoy indicación. conforme con la respuesta. Sí, es así. El plasmapen es simplemente una quemadura y por contracción de la piel recoge una cantidad de milímetros muy pequeña, pues entonces el resultado es bueno en casos leves, de resto es un fracaso. Cierto. Bueno.
Bueno, si ya no hay más preguntas, pues bueno, vamos a ver si para la semana que viene convenzo a Antonio Quintero de que nos hable de algo súper interesante. Acaba de abrir una sesión de láser en su clínica, espectacular. Bueno, la semana que viene, ¿qué día es? Recuerde, 14 y 15 es el Congreso Colombiano de Oculoplastia.